Muy buenas tardes, amigos y hermanos, donde quiera que se encuentre usted. Por acá su hermano Edgardo en su acostumbrado programa Hablemos de lo que importa. Y una vez más estaremos escudriñando la palabra de Dios con el afán de indagar sobre la vida de nuestro protagonista principal. Estamos hablando, por supuesto, de Jesús. Cuando yo voy a hablar del Evangelio, buena nueva de salvación, buenas noticias, casi siempre trato de hacer un mensaje sencillo para que todos lo puedan entender, sobre todo personas que no han tenido la oportunidad de oír mucho de este tipo de mensaje. Me voy a la raíz, en Adán, allá en Génesis, para entender los acontecimientos presentes, por qué caímos en pecado, por qué vino la muerte y la transgresión. Todos conocemos la historia. A Adán le falta fe, cree más en la serpiente, que es alegoría de Satanás, dudó de la palabra de Dios, desobedece a Dios y hace oído sordo a la advertencia de Dios de que moriría si come del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto hace que el hombre se separe de Dios inmediatamente, de manera automática. Nos separamos de la vida. La muerte viene del griego thanatos, que quiere decir separación. En este caso, separación de la vida. Pero para ilustrarlo de una manera más precisa, concisa, vamos a ir a la misma palabra de Dios en el libro de la Epístola a los Romanos de Pablo. Pablo lo explica de manera magistral en su capítulo 5, verso 15 en adelante, y dice: pero el don no fue como la transgresión. Nótese que habla del don. Cuando Pablo habla del don, se está refiriendo a la fe. Cuando habla de la gracia, se está refiriendo a un regalo, en este caso el regalo de la salvación. Y habla de la transgresión. Hace alegoría de Adán como el primer hombre que pecó, y pone a Cristo como el segundo Adán, el segundo hombre, pero que trajo la vida y no la muerte. Y por eso dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, por Adán, murieron los muchos, entonces ahora dice: abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don, es decir, la fe para todos de Dios. ¿Por quién? Por el regalo de un hombre, por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don es para todos. Y después dice en el 16: y con la fe, es decir, con el don, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿A quién? A todos los hombres. Pero la fe vino a causa de muchas transgresiones, es decir, de todos los hombres, para justificación, porque somos justificados por fe. Es de manera equivalente. Nótese la comparación, que es para todo el pecado por la causa de la transgresión de uno, pero la fe es para todo a causa del sacrificio de la vida que trae uno en ese pulso. Luego dice en el 17: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Los que reciben. El regalo es para todos. En el huerto del Edén, el hombre no tenía por qué pecar. Él peca, él desobedece, y se universaliza el pecado para todos. Entonces la gracia por justicia tenía que ser equivalente y mayor todavía que la muerte, porque la vida es mayor que la muerte. Cristo, el segundo Adán, es más poderoso que el primer Adán. Vence la muerte. Dice la palabra de Dios que la luz resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Cristo vence a la muerte. Dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis, que yo vencí la muerte. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo vence el pecado, vence la muerte, la transgresión de un solo hombre, de un solo pecado para todos. Entonces Cristo equivalentemente, o de manera por justicia, viene en ese pulso a vencer la muerte con grandeza. Y lo sigue diciendo después en el verso 18:
y lo explica claramente. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, sin excepción, todos los hombres pecaron. De la misma manera hace la comparación para que lo entendamos. De la misma manera, por justicia de uno vino también a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, de la misma manera, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Cualquiera nos puede acusar de universalista, porque utiliza esa palabra universal, porque el pecado se universalizó, pero la gracia también, como lo dice, de la misma manera. Entonces, ¿estamos condenados todos? Sí. ¿Y estamos salvos todos? Podríamos decir que sí, pero ¿cuál es lo que hace la diferencia? El pecado de Adán vino por la desobediencia y la falta de fe. Y ahora habla la palabra de Dios que por el don de justicia, que es la fe, podemos volver a acceder al regalo de Dios, que también es para todos, porque la salvación es para todos. Dice en 2 de Timoteo 2:11 que la gracia de Dios se derramó para salvación a todos los hombres. Y si el hombre cayó del amor de Dios por haber desobedecido y por su falta de fe y comió del árbol de ese fruto pecaminoso, también Cristo se hace ver como un fruto, digámoslo así, no como un fruto, habla literalmente que es como un pan. Lo dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, verso 51, dice Cristo mismo de él: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, como el maná. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Es decir, alegóricamente el pan, el cuerpo, el fruto ahora, que no es que es prohibido que comas, sino que Dios te insta a comerlo para vida. Si aquel era para muerte, Cristo es vida y vence la muerte. Pero tienes que creer. El don también te lo da Él dentro de su voluntad. Él te da la salvación, te da el regalo, te da el don, te da todas las condiciones para que puedas aceptarlo. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice la palabra de Dios que el que rehúsa creer ya ha sido condenado y que la ira de Dios está sobre él. Entonces, creer es un verbo activo que compete a ti. Dios te da la capacidad de creer, te da esa capacidad. Luego dice también acá en Apocalipsis 22:17 dice: y el espíritu de la esposa dicen ven, y el que oye también diga ven, y el que tenga sed venga, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida, que es para todos, porque el pecado no podía ser mayor que la gracia, que la salvación. Si el pecado fue para todos, entonces la gracia y la expiación de Cristo, su sacrificio, no podía ser limitado. Por cuanto el pecado fue ilimitado, la gracia tiene que ser también ilimitada. Incluso la palabra de Dios dice aquí en Romanos, en el libro de Romanos, en el mismo capítulo que estamos leyendo, dice que, vamos a leérselo rapidito, 5:20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, sobreabundó el regalo. En tu boca y en tu corazón está la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cerca de ti está la palabra. Dios está regalándotelo desde hace mucho tiempo, tocando la puerta de tu corazón, y ahora te toca a ti, como le dijo a Adán: no comas, ahora come del pan de vida que es Cristo, para que acceda a la gracia, al regalo que Dios tiene para ti. Esto se llama evangelio, buena noticia para todos. Amén. Y estas son las reflexiones que podemos hacer en el día de hoy en su acostumbrado programa Hablemos de lo que importa.